aquí con nosotros Isaac Gómez. Él es paramédico y es instructor de EduSalud. Bienvenido, Isaac. Gracias. Bueno, gracias por la invitación y siempre es bueno que las personas tengan nociones básicas de todo lo que es primeros auxilios. Y a través de EduSalud nosotros estamos promoviendo lo que es el tema de primeros auxilios, tanto el básico como intermedio. Tenemos varios módulos, tanto inyectología como administración de medicamentos, etcétera, etcétera. Todo un compendio que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales. Y los invitamos cordialmente a toda la población que quiera participar en nuestros cursos. Muchísimas gracias, Isaac, por venir precisamente a explicarnos cuando nos pase una emergencia. Y vamos a comenzar por la quemadura que me comentaste. Eso es como lo más frecuente, es lo más común. Lo más común que sucede en el hogar es quemaduras y heridas por, digamos, puede ser un cuchillo, puede ser cualquier cosa que pueda afectar la piel. Ok, vamos a empezar por las quemaduras. Entonces, primero los tipos de quemaduras y cómo las podemos solventar en ese momento que estamos en la casa si estamos solitos. Bueno, lo primero que debemos es definir qué es una quemadura, ¿no? Y la quemadura es una lesión en la piel causada por un agente físico, químico o radioactivo que altera cualquiera de las tres capas de la piel, que son epidermis, dermis e hipodermis. Bien, y según el agente o según el nivel de quemadura que afecte esa capa, lo vamos a clasificar en tres. Quemadura grado 1, grado 2 y grado 3, según digamos, su espesor parcial, ¿vale? Todas ellas tienen un comportamiento distinto de acuerdo a sus características, desde las más básicas, que es la grado 1, hasta las más difíciles, que es la grado 3. ¿Okay? Pero generalmente siempre, o las medidas generales, o las consideraciones generales son siempre lavar con agua a temperatura ambiente. Vamos a hacer un lavado de la piel con agua a temperatura ambiente, no puede ser agua fría, no puede ser agua caliente, no vamos a colocar pasta de dientes, todos esos tabús son los que se van rompiendo poco a poco con el conocimiento. Vinagre, mostaza y nada de eso. He escuchado inclusive que hasta café. No, nada de eso, simplemente agua lo más limpia que se pueda. Y de temperatura ambiente. Temperatura no ambiente. Que esté fría porque, exacto, recordemos que también nos quemamos por frío. Entonces el frío también es un agente quemante. Entonces en función a eso, tiene que ser agua que esté totalmente limpia y a temperatura ambiente. ¿Y cómo hago con ese ardor? Que empieza casi de inmediato. El ardor empieza de inmediato por el proceso fisiopatológico del cuerpo de la deshidratación, que es la principal complicación de la quemadura. Entonces, ¿qué debemos hacer con eso? Siempre una crema rehidratante nos puede ayudar un poco a disminuir un poco o a mitigar un poco ese ardor. ¿Puede ser cualquier cremita que tengan en la casa? Sí, una crema humectante que tengan en casa, que esté a temperatura ambiente, porque también se tiene la creencia de meter la crema en la nevera porque me va a ayudar. No, eso es totalmente falso. En función a eso, siempre es indispensable, después que uno se queme, ir a un centro asistencial o a un centro hospitalario que tenga unidad de quemado, a que un médico revise a ver cuánto afectó la quemadura y las recomendaciones que nos pueda dar. Bueno, tú sabes que la gente generalmente no va al médico. No. La gente se quema y le sale la ampolla y y entonces trata de solventárselo en la casa, resolverlo en la casa. ¿Cuándo yo de verdad debo ir al médico? O sea, ¿qué color yo me veo? ¿Qué pasa en la piel como para...? No, mira, tengo que ir. Ok, el proceso natural del cuerpo con respecto a las quemaduras, él es muy rápido. De hecho, la ampolla o flictena es lo que se forma en la piel con las quemaduras de segundo grado. Esa ampolla que nos sale en la piel, no debemos retirarla ni drenar el líquido, porque es un líquido que genera el sistema linfático, que es el sistema que se encarga de, digamos, repeler algún agente bacteriano, algún agente contaminante en nuestro cuerpo. Entonces, si podemos preservar ese líquido o esa ampolla, siempre es bueno, pues. Pero de acuerdo a la gente que nos genere la quemadura, probablemente se rompa. Entonces, la membrana que queda sin el líquido, también debemos preservarla. ¿Cuándo debemos acudir al médico? Debemos acudir al médico cuando la piel no vuelve a tomar su color natural, sino que sigue enrojecida, sino que más bien se complica, se torna azul, o se torna grisácea, o se torna negra, necrosada, o sea que la piel no está haciendo su proceso de cicatrización natural. Ahí es donde debemos acudir al médico, las primeras 48 horas. Bien, bueno, esta es una quemadura puede ser por aceite, puede ser por el agua hervida. Exacto, esas quemaduras generalmente siempre van a generar una ampolla. ¿Ok? Y esa ampolla, con el pasar del tiempo, ese líquido se va a reabsorber y va a favorecer el proceso natural de cicatrización de la piel. Okay. Ahora, hay otra quemadura. Me cayó cloro en el ojo. Ok, bueno, esas quemaduras
generalmente, o lo primero lo que dice el facultativo es abundante agua. Vamos a hacer un lavado ocular con bastante agua. Debería mitigar el ardor o con el pasar de las horas debería mejorar. Bien, pero si no mejora o en primera instancia siempre debemos acudir a un centro asistencial. ¿Ok? Generalmente un sitio donde tenga oftalmología para que de una vez podamos aclarar cualquier duda o cualquier sintomatología que estemos presentando en el momento. Ok, cortadas en los dedos, cortadas en cualquier parte, bueno, por un accidente. Sí, pueden suceder, es muy frecuente. Lo que primero que debemos valorar es el grado cuánto afectó la herida, ¿ok? Recuerda que hay heridas que hacen abundante hemorragia, que es bastante pérdida de sangre, ¿ok? Lo primero que debemos hacer es lavar el área con agua lo más estéril posible. Vamos a colocar una gasa sobre la herida, ¿ok? O un apósito o un paño limpio, lo que tengan en casa, ¿ok? Si la sangre no se detiene, vamos a colocar sobre ese apósito, vamos a colocar otro apósito hasta que la sangre se detenga, ¿ok? Una vez que la sangre se detenga, vamos a proceder al proceso de inmovilización, ¿ok? Y de acuerdo a la gravedad de la herida, vamos a trasladar a la persona a un centro asistencial también. Si me llevo un dedo, me lo corté, veo el pedazo por allá. ¿Qué hago? Se llama amputación traumática. La amputación traumática, agarramos la extremidad que se vio afectada o que está cortada, la colocamos en hielo, la colocamos en una bolsa y nos dirigimos a un centro asistencial. Ah, mira qué importante. Aunado a eso también debemos hacer el control de hemorragia. ¿Okay? Vamos a colocar nuestra gasita, hacemos el control de hemorragia, agarramos la extremidad afectada, la colocamos en hielo o algo frío y trasladamos a un centro asistencial. ¿Cómo? Que me comentan que cuánto tiempo debo actuar rápido en el caso de hacerme rápidamente. Recuerda que eso se va a ir muriendo poco a poco por el proceso isquémico, el proceso de falta de oxígeno a la extremidad. ¿Ok? No le llega oxígeno a la extremidad, se va a ir muriendo con el pasar del tiempo y probablemente cuando llegue, si te demoras mucho y llegas al centro asistencial, no puede ser reversible que te reintroduzcan la extremidad afectada. Bien, cuando estoy leyendo algunas preguntas que me envían, cuando a la gente le cae un objeto, una gaveta, algo bastante pesado en el pie y entonces sobre un dedo o en el pie, pero esto causa dolor que no puede movilizarse. Vale, lo primero que vemos son dos escenarios. Tenemos el escenario del herido y el escenario de la persona que va a ser como primer auxiliador. ¿Bien? Si nosotros estamos como heridos, lo primero que debemos hacer es ver si tenemos limitación funcional. ¿Qué es la limitación funcional? Simplemente si podemos mover la extremidad o la zona afectada. ¿Ok? Pero no moverla de golpe, sino ver si la podemos mover. Si no la podemos mover, solicitar ayuda, porque probablemente tengamos una lesión osteoarticular. ¿Ok? Del lado del primer auxiliador, ¿ok? Nosotros lo primero que debemos hacer es algo que nosotros en los primeros auxilios se llama conducta PAS, que es proteger, avisar y socorrer. Lo primero que debemos hacer, la P, que es proteger, es proteger nuestra integridad y la integridad de la persona que vayamos a evaluar, para que no seamos, en vez de ser, digamos, parte del problema, debemos ser la solución. ¿Okay? Luego de esto, avisamos, avisamos a la ambulancia, avisamos a los vecinos, lo que sea, alguien que sepa que nosotros estamos en una situación de peligro. Y luego que hacemos estos dos primeros pasos es que vamos a atender a la persona. Vamos a verificar si la persona está bien, si está consciente, si está ubicado en tiempo, espacio y persona, si no tiene una hemorragia activa que nos pueda comprometer un shock hipovolémico, que es el shock por el cual la persona pierde mucha sangre y cae evidentemente o puede desencadenar una parada cardiorrespiratoria. Mire, Isaac, aquí te preguntan sobre qué hacer si sufres una caída o sufres un esguince. Esto lo vamos a conversar en la próxima parte, pero tú sabes que a veces, la gente me doble el pie y entonces llama a fulano para que te haga un masaje. No, bueno, eso es muy parte de la idiosincrasia venezolana, ¿no? Que nosotros todo lo resolvemos, lo queremos resolver todo y resulta que cada cosa tiene cada zapatero su zapato, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con las lesiones osteoarticulares? Esguince, luxaciones y fracturas, todas las vamos a tratar de la misma manera, todas se inmovilizan, todas se vendan y porque lo único que nos va a descartar que no sea una fractura es un estudio de imagenología, un estudio de rayos X. Es el único que nos va a decir, mira, no es una fractura. ¿Vale? Y ahí es donde el médico pasa a hacer las maniobras para ver si es un esguince o luxación. Por eso es que el médico, de primera mano, manda a hacer a la persona un rayos X.
tenemos dos preguntas. Desde Maracay, Jorge, cuando nos cortamos y estamos trabajando con aves y cerdo y tenemos esa contaminación, ¿qué hacemos para prevenir una celulitis por infección? Isaac. Ok, bueno, lo primero que debemos tener en consideración es que en esos lugares deberían tener un maletín de primeros auxilios, un botiquín de primeros auxilios que esté equipado acorde al sitio de trabajo. Bien, en este caso, lo primero que deberían hacer es con solución fisiológica o solución 09, vamos a irrigar la herida para hacer un barrido de todos esos agentes patológicos que puedan estar incluidos en ese tipo, o específicamente en ese tipo de herida. Bien, entonces si están en ese sitio, tener siempre la solución fisiológica a la mano. Número 9. Ok. ¿No? Y también te pregunta Montilva, desde Villa de Cura, pregúntele al especialista si se puede usar cristal de sábila sin yodo para la quemadura. Es buenísimo el cristal de sábila en el proceso de recuperación de la piel. Okay, una vez que la piel está regenerada, como la sábila es rica en vitamina E, ella va a ayudar a favorecer a terminar el proceso o que la piel vuelva nuevamente a su continuidad o su funcionalidad normal. Es decir, me quemé, no me coloco el cristal de inmediato, sino en el proceso. En el proceso de recuperación. Okay. Es lo que recomiendan los dermatólogos. Bueno, Montilva, ya te respondieron. Fíjate, vamos a continuar con lo del esguince, con lo de las caídas. Y aquí Isaac se va a levantar y va a ir donde nuestra modelo Betty. Betty, ella es directora de EduSalud. Y Betty nos va a servir, de modelo a Isaac. Okay. ¿Qué vamos a hacer, Isaac? Lo primero que vamos a hacer 4 lesiones osteoarticulares probables que puedan suceder en casa, como lo es muñeca, lo es codo, rodilla y tobillo. ¿Okay? Vamos a inmovilizar para que vean más o menos cómo es la técnica o cómo se puede realizar ese tipo de inmovilización. ¿Okay? Bien, hay 2 tipos de inmovilización. Inmovilización no rígida, que es la inmovilización que hacemos con solo una venda, y la inmovilización que hacemos con un agente rígido, que puede ser una tabla, puede ser un cartón, cualquier agente que nos sirva de soporte. Debería ser así, pero en el caso que no lo tengamos, con un agente semirrígido o no rígido, podemos realizarlo, ¿vale? Bien. Comenzamos primero con la muñeca, ¿ok? Lo primero que debemos hacer es colocarnos en una posición cómoda con respecto a la persona para no generar una presión negativa a ella o generarle más dolor del que tenga en ese momento. Lo primero que vamos a hacer es colocar el rollo de la venda hacia afuera, así de esta manera. O sea, no vamos a hacer así porque de esta manera es un poco más complejo desenrollar la venda. Entonces colocamos el rollo de la venda hacia afuera, damos 2 vueltas de seguridad, bien, hacemos un leve anclaje sobre la palma de la mano, de esta manera, ¿ok? Y seguimos hacia arriba. ¿Bien? Fácil. Chévere. Fácil. ¿Sí? Si le duele, porque la tiene, sí, se cayó y le quedó. Exacto, lo que debemos es garantizar hacer el soporte a la persona, ¿ok? Para evitar que la extremidad se mueva. O sea, que no es que la vamos a agarrar, no, sino que simplemente hacemos el soporte a la persona y realizamos el vendaje. ¿Cómo lo vamos a cerrar? Vamos a hacer un nudito acá, de esta manera. Ay, Dios. Esto es un poco complejo. Generalmente, no es que sea complejo, es cuestión de práctica. Generalmente, estas vendas traen un seguro. Tienen como un ganchito. Es un ganchito. Eso lo podemos usar. Pero bueno, si las personas no tienen esta herramienta, este material en la casa. Esto también podemos hacerlo con una manga de una camisa. Con una manga de un suéter, etcétera, etcétera. Vale. ¿Qué hacemos en el caso de que ella se afecte el codo? ¿Okay? Recuerden que las lesiones osteoarticulares van ligadas a todas las articulaciones. Es decir, si yo tengo que fijar la articulación del codo, tengo que también ayudarla con la articulación del hombro. Entonces, ¿qué hacemos? Hay muchos estilos que se pueden hacer. El mío es este. Yo hago aquí así esto. Vamos calculando. Exacto. Y lo colocamos acá así. ¿Ok? Ay, ya, permiso. Qué bueno. Si no nos alcanza, esto también es válido. Qué bueno. Miren que Isaac lo está haciendo así
como quizás nos pueda pasar en la casa. Exactamente, vean que Mira. colocamos acá, decimos que relaje, que se coloque lo más a 90 grados posible y cerramos acá. Ahí está, tenemos un cabestrillo hecho en casa. Ay, mira. Fácilmente con 2 vendas o puede ser 2 mangas de camisa y tenemos una reducción del dolor y protegemos la zona afectada. Esto, si la zona afectada es la parte del cuello. Todo lo que es del hombro también. hombro, húmero y codo. ¿Ok? Ok. Incluso me puede servir también para la parte de la muñeca. Ok, ahora pasamos a las extremidades inferiores. ¿Qué hacemos en las extremidades inferiores? De igual manera evaluamos a nuestro lesionado. ¿Ok? ¿Cuál es la posición que adoptamos? Si la persona se encuentra sentada, vamos a arrodillarnos, colocamos la pierna de la persona sobre nuestra pierna, de manera de hacer un soporte para evitar que la persona siga con el dolor. ¿Ok? Y aquí simplemente hacemos esto. Si es en tobillo la afectación, o la parte afectada del tobillo, vamos a dar 2 vueltas acá, pasamos por acá. ¿Sí lo ven? Casi la misma premisa. ¿Hay que quitarle el zapato? No. No es recomendable. No es, No es recomendable. no le quitarse, quiten el zapato. sino por encima nada más. De eso que se encarguen los galenos, que Ok. saben cómo son las maniobras adecuadas para eso. ¿Ok? Entonces aquí hacemos nuestro nudito. Sí, porque lo que comentan en el control es que, bueno, te doblaste el pie y te quitan el zapato de una vez. No Ah. es recomendable, porque aquí No es recomendable. el zapato me está brindando un soporte también. Ah, Él me está ayudando a hacer, digamos, parte de la inmovilización de la extremidad. Bien, entonces así nos queda nuestro vendaje de extremidades inferiores. bueno. Bajo la misma premisa. Perfecto, exactamente. Muy bien, muy bien. Bueno, ahora vamos para la rodilla. En la rodilla, ¿ok? La misma posición, ¿ok? Sino que simplemente vamos a conversar por aquí, por debajo de la rodilla, ¿ok? Tenemos aquí la rótula por debajo de la rodilla. Pasamos por la parte posterior o la parte poplitea de la rodilla, zona poplitea. Aquí no nos volvimos a quedar cortos. Bueno, Igual te manera. quedas corto, agarras otra manga de la camisa. Tranquilamente. Lo importante es resolver ya. Lo importante o la técnica más importante del vendaje es saber cómo hacer la técnica. Una vez que uno domine la técnica, el instrumento puede ser cualquiera o la herramienta puede ser cualquiera. Bueno. Miren, esta entrevista, ya usted sabe, va a estar colgada en nuestro canal de YouTube para que usted retroceda y vea con detalle y aprenda. Aprenda, porque no sabemos, las emergencias no tienen fecha exacta, no las podemos predecir. No avisan. Mira, Y maravilloso. listo. Tenemos nuestra inmovilización. ¿Ok? Esas son las más básicas que tenemos con respecto a las lesiones osteoarticulares. Dice González Mariela, pregunta desde Valencia, ¿qué tan ajustada se debe colocar la venda, sobre todo en la parte afectada? Ok, lo que debemos considerar es lo que tolere la persona. O si la persona está inconsciente, ver la tez de la piel. Si vemos que la piel se torna roja, se torna grisácea, evidentemente estamos haciendo mucha presión sobre la parte afectada. ¿Ok? Eso es muy subjetivo de acuerdo al primer auxiliador. Sí, sobre todo si la gente, ay, me duele. Exacto. Siempre la gente... Sí, siempre va a generar dolor, siempre va a generar dolor. Lo que debemos es mitigar el dolor y ver cómo es la tez de la piel. Eso es lo que nos va a decir si estamos muy apretados o estamos muy flojitos. ¿En ese momento se le puede colocar un analgésico a la persona? No. O sea, en pastilla no. No, ¿qué pasa con los medicamentos o digamos los analgésicos en este caso? Ajá. Ellos van a enmascarar el dolor. Cuando la persona vaya al centro asistencial y el médico le haga ciertas maniobras o ciertos, digamos, puntos dolorosos donde le dé una clínica en específico, Ajá. el analgésico va a encamisar ese dolor y la persona va a ir, no, a mí no me duele, ya no me duele. Y resulta que está la fractura o está el esguince o está la luxación en el sitio, pero el analgésico está haciendo el efecto, evidentemente, de analgesia y no va a sentir dolor. Imagínalo. Hay una pregunta que la envían por el chat de la señal en vivo. Álvaro dice, ¿qué hacer si te pica una abeja y eres muy alérgico al veneno de abejas y te encuentras a una hora del hospital? Bueno, lo primero es que debemos considerar que si la persona tiene conocimiento de que tiene ese tipo de alergia,
a esos heminópteros o ese tipo de picadura, debe llevar consigo siempre su antialérgico, sea loratadina, desloratadina, cual sea que le resulte o que le sea útil. ¿Ok? Pero evidentemente no hay maniobras no médicas o no hay maniobras no medicamentosas que nos ayuden en este caso. Es decir, no podemos, mira, con las manos podemos hacer esto, no. La solución a juro tiene que ser con medicamentos, con antihistamínicos, que es el que nos va a ayudar a contrarrestar el efecto de la alergia. Bueno, si eres alérgico, con tu bolsito, siempre con tu... O sea, no hay un alimento, no hay nada que te pueda... Siempre es con medicamentos. Siempre con medicamentos. Aquí te pregunta Carmen, quisiera saber qué se debe hacer en caso de una fractura de radio, producto de una caída. Ok, bueno, de hecho, en la explicación que vimos previamente, vimos cómo es la técnica para inmovilizar esa parte de la mano. Igual. ¿Okay? La clínica de la fractura es evidente porque se va a ver una deformidad en la extremidad. ¿Ok? No debemos llevar la extremidad al lugar, es decir, si tenemos el cúbito o el radio, en este caso, que pone la persona, fuera de su lecho, es decir, vamos a ver cómo está hacia un lado, no vamos a tratar de llevarlo a su sitio, sino que vamos a inmovilizar sobre esa zona afectada. Es decir, si yo tengo alguna caída y veo una deformación en un dedo que, bueno, me quedo evidente, de lado, exacto, no hago y trato de acomodar. No trates de acomodarlo porque puedes empeorar la condición. Puede empeorarlo. Mil gracias, por favor. Bueno, dice Lienzo Yesenia. No entiendo, Yesenia. Bueno, lo que sí entiendo es que estás ahí en sintonía con nosotros. Ahora vamos a hablar de la persona que se ahogó, pero me dices que eso tiene un nombre. Se llama maniobra de Heimlich. En realidad es una... ¿Maniobra de? Heimlich. Ok. En realidad es obstrucción de vía aérea por cuerpo extraño. Es decir, la persona está comiendo y cualquier cosa se puede atragantar su vía aérea, en este caso el esófago. ¿Okay? Tenemos una técnica que se puede desarrollar y es bastante efectiva. ¿Okay? Pasamos aquí con la directora de USalud para explicarle más o menos cómo es. Betty, Dios te cuide, Dios cuida a Betty. Esta es la posición que, según la American Heart Association, que es el máximo regente para nosotros en cuestión de maniobras de rescate, nos dice que la persona, cuando es víctima de atragantamiento o ahogamiento, ella asume esta posición. ¿Okay? Entonces, lo primero que debemos hacer es preguntar a la persona si se está ahogando. ¿Okay? Esto puede ser muy jocoso, pero con esto lo que yo hago es saber cuán obstruido está la persona. Si hay obstrucción parcial u obstrucción total. Si la persona no me emite ningún sonido, es una obstrucción total. Pero si la persona me emite un sonido, es una obstrucción parcial. Yo puedo invitarla a ella a toser para ver si mediante ese mecanismo de respuesta del cuerpo, que es la tos, puede expulsar el objeto. Pero si yo no escucho ningún sonido, es una obstrucción total. Entonces, ¿qué hago? Voy a la parte posterior de la persona, coloco una pierna entre las piernas de ella. Esto me va a brindar un soporte. Ay, mira qué importante. Coloco la mano no hábil, 4 dedos por encima del ombligo de la persona, ubicamos el ombligo, 4 dedos por encima y empuñamos la mano de esta manera. La mano hábil la pasamos por acá, ¿ok? Y hacemos presión hacia adentro y hacia arriba, de esta manera. ¿Ok? Las veces que sean necesarias hasta que la persona expulse el objeto. ¿Ok? ¿Para qué es esta posición que tenemos acá de las dos piernas? Porque si ella se me desvanece, si la persona no expulsa el objeto, me va a caer en parada cardiorrespiratoria, evidentemente porque no está respirando. Entonces, si ella se me desvanece, yo puedo contenerla. ¿Sí lo ven? Esa es la maniobra de Heimlich, obstrucción de vía aérea. Bueno, vamos a repetirlo porque no sé si la cámara lo tomó ese movimiento que hiciste con las piernas. Ok. ¿Te estás ahogando? Perfecto. Mano no hábil, 4 dedos por encima del ombligo, mano hábil. Y 1, 2, las veces que sea necesario hasta que puse el objeto o la persona se me desvanezca. Si la persona se me desvanece, ya tienes yo la puedo contener la pierna allí preparada. Ok. Mira, ¿ves? Eso hay que practicarlo en casa. Sí, es cuestión. Hay que practicarlo porque no sabemos cuándo nos va a llegar la emergencia. Es bastante sencillo. La cuestión es saber cómo hacerlo, cómo emplear la técnica. Lo demás, en el mismo momento te va a ir ayudando. Ok. Bueno, muchísimas gracias, Betty. Muchísimas gracias, Isaac. Por ejemplo, en la playa, que bueno, veo este modelo a escalas que tienes y recuerdo la gente, bueno, un posible
una persona que se ahoga en la playa. Ok. O que, bueno, no está ahogada, sino que tragó bastante agua. Ok, bueno, digamos la técnica de rescate o de resucitación en agua es mediante de boca a boca, o sea, se le hace respiración, ventilaciones de boca a boca. Se hace una serie de un masaje cardíaco 30 veces en el tórax de la persona y se le da ¿En 2 qué veces. parte específicamente? Porque, Ok, bueno, vamos lo a hemos visto explicar en las series y en las películas. Ok, vamos a colocarnos acá, si la cámara me puede ubicar acá. Ajá, muy bien, Isaac, sí, Ok. así es. Lo primero que debemos hacer es valorar el estado de conciencia de la persona, ¿no? Ajá. Verificamos, estás consciente, verificamos que no abre los ojos, que visualmente no hay expansión torácica, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Es bastante sencillo. Vamos a establecer una línea imaginaria entre las mamas de la persona, ¿ok? Colocamos el canto de la mano, que es esto que está acá, sobre el medio de esa línea imaginaria. Ajá. La mano hábil la entrelazamos sobre la otra mano que tenemos de base y simplemente vamos a dejar caer el peso de nuestro cuerpo. ¿Sí lo ven? Sí. Formando un ángulo aproximadamente de 90 grados con respecto al lesionado. ¿Ok? Esto en el caso de solo RCP. Si sospechamos o si estamos delante de un paciente que es víctima de inmersión, o sea, en caso de ahogamiento, sí, vamos a hacer esto 30 veces. Vamos a hacer esta maniobra que está acá. Le tapamos la nariz a la persona y damos 2 insuflaciones de boca a boca. ¿Ok? Y continuamos 30 veces, así, 30 por 2 hasta que la persona expulse el agua. 30 veces y me voy aquí a la nariz. 2 veces, ok. Hasta que la persona expulse el agua contenida en los pulmones. Esta maniobra es simplemente en caso de inmersión. Simplemente en caso de inmersión. Si la persona está en su casa, se desvanece, etcétera, etcétera, simplemente vamos a hacer masaje cardíaco por el riesgo de contaminación biológica que hay a través de boca a boca. ¿Ok? Entonces simplemente hacemos es RCP 100 veces por minuto. Esa es la maniobra. Oye, muy bien, Isaac, muchísimas gracias por estos datos. Ese dato está maravilloso porque nunca sabemos exactamente dónde es. La gente también se pone nerviosa cuando quieres ayudar a otro. Estás mal, estás nervioso, estás desesperado y si no sabes hacer las cosas, bueno, puede todo salir mal, ¿no? En lugar de ser una solución, eres parte del problema. Eres parte del problema. Vamos a revisar rápidamente. Si tienes algunas preguntas. Si la persona se está ahogando y está sola en su casa, por favor. Ok. Hay una maniobra que se puede hacer en caso de que la persona esté sola en casa. Ajá. Puede ser con una silla o con una baranda. Okay. Lo mismo que hicimos nosotros, que era colocar el puño, 4 dedos por encima del ombligo, eso lo podemos hacer sobre una mesa. Por ejemplo, este movimiento que estoy haciendo, dejarme caer mi peso sobre la mesa, eso puede ayudarme a expulsar ¿Sobre el objeto. una mesa o sobre...? O una silla, puede ser una baranda. ¿Cómo sería en la silla? En la silla, sí. Vamos a explicarle brevemente cómo se hace. Esta pregunta la hace Yari. Así, de esta manera. Simplemente dejo caer el peso de mi cuerpo sobre la silla para aumentar la presión intratorácica y eso ayuda a expulsar el objeto. ¿Ok? Ok. Aquí te preguntan maniobra de Heimlich en el suelo en caso que esté inconsciente. En el caso que esté inconsciente, tiene que tirarte en el suelo. Sí. La maniobra en el suelo es la misma maniobra que vamos a realizar para los niños pequeños. Voy a hacer esto. Y 4 dedos por encima del ombligo y me apoyo en mi torso y hago esto. Muy bien. ¿Sí? Ok, perfecto. Qué bueno. Y aquí está la doctora María Patricia Herrera, médico internista y gerontogeriatra. Maravilloso. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias, buenos días y gracias por la invitación. Bueno, ya la doctora ha estado aquí anteriormente. Qué bueno, doctora. Fíjese, vamos a comenzar por las emergencias hipertensivas, que me comentaba que es como lo más común. Sí, de hecho la hipertensión arterial es una de las enfermedades mucho más frecuentes en general en el adulto, sobre todo en el adulto mayor, porque las arterias comienzan a hacerse más rígidas, comienza a disminuir esa elasticidad y por supuesto entonces comienzan a aumentar los valores de tensión.
Sobre todo en el adulto mayor, la hipertensión es más la hipertensión sistólica, es decir, de esa cifra alta, lo que llaman la cifra alta, la cifra baja es la sistólica y diastólica. Esa cifra que se eleva es la alta, hay diferentes maneras de tratar, pero una de las complicaciones mayores es cuando suben esos valores de presión arterial o de tensión arterial. Nosotros podemos dividir las crisis hipertensivas, que es esa elevación de la tensión arterial, en urgencias y emergencias hipertensivas. Hacía mención a la emergencia porque es cuando no solamente se elevan los valores de tensión arterial, sino que además hay un daño en un órgano blanco, que ese órgano puede ser el corazón a través de un infarto de miocardio, puede ser a nivel cerebral a través, por ejemplo, de una enfermedad cerebrovascular, puede ser los riñones, una insuficiencia renal o una enfermedad renal, puede ser un aneurisma disecante de la aorta, es decir, que la presión aumenta tanto que es capaz de romper los vasos. Entonces, normalmente, o digamos la literatura, habla de que cuando la tensión arterial está por encima de 180, 120, ya se puede hablar de emergencia hipertensiva, pero hay muchas personas que son quizás más susceptibles o más vulnerables y con valores inferiores pueden comenzar a hacer un daño a órgano blanco. Por eso es que cuando una persona tiene una crisis hipertensiva, una de las preguntas que uno puede hacer en el momento de que se comunican con uno por teléfono es: ¿tienes algún otro síntoma? ¿Tienes dolor de cabeza? ¿Tienes dificultad para respirar? ¿Taquicardia? ¿Hay algún otro síntoma que me pueda estar haciendo sospechar que existe un daño a órgano blanco, o simplemente es una urgencia que se puede tratar en casa y que no es tan, como su nombre lo dice, una emergencia que hay que correr a un centro de salud porque hay que no solamente bajar los valores, sino también evitar una complicación mayor? Y me tomaron la tensión en la casa y entonces me salió alta y tengo dolor de cabeza. ¿Qué es lo primero que yo debería hacer? Bueno, primero hay que saber que los valores de tensión normal son 120/80, ¿ok? Sin embargo, en el adulto mayor uno puede ser un poquito más flexible por el tema que comenté de las arterias, comienzan a hacerse más rígidas, incluso hay personas que con 120/80 pueden comenzar a tener un poquito de mareo porque ya manejan cifras un poco más elevadas. El cuerpo ya está como acostumbrado a tener cifras más elevadas. Digamos que a partir de los 65, 70 años, una tensión por debajo de 140/90 está bien. No está óptima, pero está bien. Entonces, claro, si yo, por ejemplo, tengo una tensión arterial de 150/90 o de 160/90, es alta, es una hipertensión. Sin embargo, me estás comentando que tienes dolor de cabeza, ¿ok? Entonces ya ahí habría que iniciar un protocolo para descender el valor de tensión arterial y ver si mejora o si disminuye ese dolor de cabeza. Pero ya cuando hay un síntoma asociado, es preferible siempre tener a un médico, o bien sea en casa o bien acudir a un centro de salud. Normalmente las crisis hipertensivas, y digo normalmente porque es la mayoría, no todo es así, no siempre es como, no todo está escrito en piedra en medicina. Quizás para mí es normal 120/80, quizás una persona con 160 está perfecta. La mayoría de las personas con hipertensión arterial que hacen crisis hipertensivas tienen elevaciones del valor de tensión y no tienen ningún síntoma, y por eso es que se le llama a la tensión arterial, a la hipertensión arterial, el enemigo silencioso. Y es peligroso porque ya entonces cuando hace síntomas es cuando sube mucho más el valor y cuando puedes tener el riesgo de un daño a un órgano blanco. Incluso también se pueden presentar sudoraciones, cualquier otro síntoma ya es alarma. Sí, taquicardia o palpitaciones, sudoración, mareo, incluso, bueno, en los casos más severos, en los que ya puede haber, por ejemplo, una enfermedad cerebrovascular, puede haber convulsiones, puede haber entonces plegias o parálisis de medio lado del cuerpo, puede haber hormigueo. Entonces ya esos son síntomas y signos que te va dando el paciente. Puede haber vómito, que te habla de una hipertensión endocranial. Entonces ya son síntomas y signos que te pueden decir: oye, mira, se está dañando otro órgano, hay peligro, mejor vamos a evaluar rápido y vamos entonces a actuar rápido. ¿Qué pasa si nunca he tenido la tensión alta y de pronto, bueno, ahora yo con tensión alta? Me encanta esa pregunta porque hay personas que se asustan muy rápido
No quiero decir que no hay que asustarse, pero hay muchos factores que me pueden elevar las cifras de tensión, incluso sin yo ser hipertensa. Por ejemplo, una comida copiosa, elevada en calorías, mucho consumo de café, por supuesto el cigarrillo, el alcohol, el ejercicio físico inicialmente me eleva las cifras de tensión arterial. Por ejemplo, si yo subo y bajo corriendo las escaleras y me tomo la tensión, va a salir elevada. ¿Ok? Por eso es recomendable siempre cuando, por ejemplo, te tomaste la tensión, nunca has sido hipertensa, te tomaste la tensión, te dio 140, 80, que ya es alto. Ajá, ¿qué estabas haciendo? ¿Estabas descansando? ¿Acabaste de comer? ¿Tienes ganas de orinar o acabaste de tomar líquido? ¿Consumiste café? ¿Qué estabas haciendo antes? Y por eso uno le dice a la persona, si eventualmente tuviste la tensión elevada, vamos a esperar unos 10, 20 minutos, descansa sentada y vuélvetela a tomar, porque muchas veces nos precipitamos y damos un diagnóstico de hipertensión arterial y resulta que puede ser o una pseudohipertensión o una hipertensión de bata blanca, que es bien frecuente. Las personas a veces ven a los especialistas de salud con una bata blanca y se ponen sumamente nerviosos y les mandas a hacer un monitoreo de presión en casa, ambulatorio, y no, perfecto, te muestran las cifras de tensión, esas tensiones perfectas, y llega al consultorio y aquella tensión elevadísima. Sí, es verdad, tengo un caso por ahí en la casa, la iban a operar del ojo y bueno, tardaron como 5 veces, tuvo que ir al médico. De hecho, el estrés constante y las situaciones de emociones muy fuertes pueden elevar los valores de tensión arterial. Entonces, cada vez que una persona tenga, claro, si es conocida hipertensa, sí, obviamente hay más probabilidades de que tenga un descontrol, pero si es una persona que nunca ha tenido valores elevados de tensión, hay que preguntar qué estaba haciendo, cómo está, si tuvo una discusión, eso es súper frecuente. Aquí Patri le pregunta, si nunca se ha sufrido de tensión alta, ¿qué se puede hacer para bajarla en casa? No, bueno, primero saber esto, o sea, saber si es que habías recién comido, si estabas teniendo una discusión, si estás bajo un momento de mucho estrés laboral. Incluso las personas que acostumbran a dormir muy tarde o trabajar de noche, eso por el aumento a nivel hormonal del cortisol, nos produce un aumento del cortisol y progresivamente nos va a hacer un aumento en la tensión arterial. Entonces hay que ver todo el contexto del paciente para no lanzarnos de una vez con un diagnóstico y sobre todo con un tratamiento médico después a futuro que puede más bien producir. Porque ella puede bajar solita, ¿no? Sí, claro, claro. Bien. Ahora, doctora, también el tema de tomarse la tensión. Sí. Mire que me salió alta, sácale la pila. Sácale la pila, sí, de hecho, fíjate que yo saqué el manual, que es el analógico. Tenemos el digital, que a mí no me gusta particularmente, yo no lo utilizo, que es muy fácil porque uno lo enciende, lo apaga y él es automático. Sin embargo, por el tema de las pilas, por el tema de los errores de precisión, pero es muy cómodo en casa para la persona que no puede o no sabe utilizar el termómetro manual o el analógico. Entonces yo te voy a tomar la tensión. Él se va a colocar, bueno, hay muchos tipos para colocar para tomar la tensión arterial. Es el más recomendable, anoten allí. Bueno, vamos a subir, no debería haber ningún tipo de prenda. Me quito esto. Sí. Ok. Normalmente se va a colocar 2 centímetros por encima del pliegue del codo. Esta es la ubicación como más común, pero puede ser a nivel radial, puede ser a nivel popliteo, puede ser a nivel pedio. O sea, hay muchos tipos de lugares donde se puede tomar la tensión. Descansa el brazo, yo me voy a colocar el estetoscopio. Entonces primero uno va a palpar el pulso, en este caso el pulso braquial. Voy a colocar el estetoscopio. La tensión arterial tiene 2 valores, como todos sabemos, la tensión arterial sistólica, que es la elevada, el valor alto que la gente dice, y la tensión arterial diastólica, que es el valor bajo. El primer valor es cuando el corazón se cierra, que eyecta la sangre, que sale la sangre del corazón, y esa sangre que sale como que golpea la arteria. Y ese es el primer latido que se va a escuchar. Esa es la presión arterial sistólica. Y la diastólica es ya cuando se relaja la arteria y entonces se produce ese segundo latido, que es la presión arterial diastólica. Entonces yo voy a subir hasta 200. La perilla se voltea o se rueda completa. Ya yo tengo aquí tu pulso.
comienzo a subir, voy a subir hasta 160. ¿Tú no tienes familiares hipertensos? Bueno, creo que no. Tendría que preguntarle a mi abuela. No. Y de hecho uno ve como el primer golpe o la presión arterial sistólica se comienza a marcar en el reloj. Tienes ahorita 125/75. Está perfecto. Ay, menos mal. Ay, menos mal. Entonces, bueno, A veces los abuelitos siempre, ellos también puede que psicológicamente quieran, o sea, tengan ese temor. No es que tengo la tensión, no, tengo que tomar los sartán, tengo que, ya búscamelo. y mientras más estresados y más nerviosos se pongan, y eso es bien importante que el paciente tenga la confianza con el médico, porque uno tiene que decirle que sí, si bien es cierto hay que ser preocupado, tampoco es bueno estresarse y andar con la obsesión de estarse tomando la tensión 5 o 6 veces al día, porque eso no te ayuda a relajar y no te va a bajar la tensión. Y si sufres de la tensión, lo mejor es tener un dispositivo como este, un aparato como este. Si sabes tomártela con el manual, muy bien. Si no, el digital es perfecto porque por lo menos nos da una referencia. Por lo menos. Lo importante es eso. Tienes que estar en reposo, por lo menos 10 minutos sentado. No puedes haber recién comido, ni tomado café, ni puedes haber hecho actividad física. El estrés, como dije, el mal dormir, las personas que sufren, por ejemplo, de apnea obstructiva del sueño, que tienen interrupciones en el sueño, normalmente a futuro realizan hipertensión arterial. Dicen, y la tensión baja, ¿se pueden subir las piernas? Sí, de hecho es la medida más rápida para subir los valores de tensión arterial. Es lo que llamamos la posición de Trendelenburg, la persona acostada completamente en posición supino, boca arriba, y levantar las piernas. ¿Por qué sube la presión? Porque aumentamos el retorno venoso hacia el corazón y entonces aumentamos ese flujo sanguíneo hacia el corazón y aumentan los valores. Es como que lo de inmediato Lo rápido, te puede sí, hacer. sí. De hecho, si una persona, por ejemplo, te llama y te dice, oye, tengo la tensión baja, tensión baja es por debajo de 90, 60, ¿ok? Los valores, cuando, o sea, ya uno 50, ya, exacto. Mira, está baja. Y uno entonces le dice, bueno, colócala en posición Trendelenburg, la posición con los pies hacia arriba, y vamos entonces a volvérsela a tomar en 20 minutos. Claro, como estábamos conversando ahorita, siempre es importante descartar la causa. Como digo, puede ser, por ejemplo, que la persona pueda estar deshidratada, pueda estar expuesta mucho tiempo al sol. De repente, las personas que tienen hipotensión ortostática, que son esas personas que están mucho tiempo de pie y se marean, pero también una hipotensión brusca puede ser sinónimo de otra patología o de otra enfermedad un poco más grave. Por ejemplo, un infarto de miocardio se puede manifestar con una hipotensión abrupta, o una hemorragia interna también se puede manifestar como una hipotensión abrupta. Bueno, ya usted sabe. Rafael, vamos a responderle a Rafael, que la dejamos en el corte pasado. Cuando me emociono mucho, me da exceso de tos y se me dispara un reflujo que hasta a veces me da náuseas. ¿Qué puedo hacer? Bueno, normalmente cuando uno tiene un exceso de emociones, puedes tener un aumento del cortisol y podemos tener con el aumento de cortisol algo de inflamación en algunos órganos, por ejemplo en la parte respiratoria. También podemos comenzar a tener mareos, y entonces claro, si tenemos un broncoespasmo, quizás por una emoción muy fuerte, podemos comenzar a tener tos, mareos y algo de náuseas por el mismo reflejo. Pero, a ver, si no hay valores elevados, por ejemplo, de presión, si no tiene valores elevados de taquicardia, a ver, simplemente, bueno, comenzar a respirar profundo, que eso, aunque es una solución rápida y fácil, nunca lo hacemos. Nosotros nunca nos vamos a respirar profundo, así sea 5 minutos al día. Y a veces lo necesitamos, ¿no? Porque eso nos relaja, nos calma, hacemos como algo de introspección. Y eso es básico, sobre todo cuando tenemos muchas emociones fuertes o cuando nos dejamos llevar por el estrés, sentarnos un ratico a respirar profundo. Aquí Padre le comenta que hay de cierto cuando dicen que si tienes la tensión alta, te tomas una bebida alcohólica de esa, bueno, dice la más cara. No. Ya la doctora te dijo Yo que nunca voy a indicar alcohol.
realmente. Buen día, si nunca se ha sufrido, ok. Doctora, mi madre tiene 79 años, siempre presenta mareos y vértigos, se le pasa un pico cuando se acuesta. ¿Qué me recomienda, por favor? Bueno, de igual manera, el vértigo, el síndrome vertiginoso o los mareos tienen múltiples causas. Lo principal es saber cuál es la causa por la que la persona está presentando el síndrome vertiginoso y los mareos. Es importante saber si eso viene acompañado, por ejemplo, con dolor de cabeza, si está acompañado con náuseas. Es importante saber si también está acompañado con fluctuaciones en el valor de la tensión, porque, por ejemplo, una hipertensión me puede generar un mareo. Por ejemplo, las personas que son migrañosas, un estatus migrañoso en crisis puede generar mareo. Ahora, por ejemplo, una deshidratación o una alimentación, por ejemplo, elevada en carbohidratos que me genere una hiperglicemia, o por el contrario, una disminución en la ingesta de carbohidratos que me genere una hipoglicemia, también me puede generar mareo. Un desequilibrio en los electrolitos, por ejemplo, una disminución en el sodio, que es bien frecuente en las personas que toman diuréticos, por ejemplo, para la hipertensión arterial, puede tener mareo o un síndrome vertiginoso. La causa más común es una inflamación del oído interno, bien sea por algo viral, pero también hay muchas personas que solamente el cambio de posición brusco le genera el vértigo. Entonces, claro, ya hay que tratar como de conocerse, entonces ahí hacer como algo de higiene postural, saber que no te puedes levantar muy bruscamente de la cama, que no puedes hacer cambios bruscos en la posición de la cabeza y, por supuesto, evaluar todas las causas posibles que puedan generar el síndrome vertiginoso. No, y a veces vemos una persona que, mira, está pálida. Colócale aire y entonces dale agua con azúcar. Exacto, y muchas veces es simplemente que la persona tiene una hipotensión, unos valores bajos de presión arterial, por lo que comenté, una hipotensión ortostática, la persona tiene mucho tiempo de pie, todo el flujo sanguíneo se va hacia las piernas, disminuye el retorno hacia el corazón y la persona se marea, ¿ok? La palidez la asociamos mucho con hipoglicemia y por eso dale el vasito con azúcar. Pero a veces no es una baja de azúcar, a veces simplemente una baja de tensión arterial. Ay, no. Bueno, doctora, vamos a hablar eso de la baja de azúcar. Eso sería hipoglucemia. Hipoglicemia o hipoglucemia. Ok. Sí. Bueno, la hipoglicemia es una disminución de los valores de glicemia, de azúcar en sangre, ¿ok? Por debajo normalmente de 70, 65, 70. Es importante aquí discriminar si la hipoglicemia se presenta en un paciente diabético o en un paciente no diabético. ¿Por qué? Porque en un paciente diabético es mucho más fácil que comience o que se pueda presentar la hipoglicemia. ¿Por qué? Porque un paciente diabético normalmente recibe antidiabéticos que pueden ser orales normalmente o a veces puede recibir insulina. Y muchas veces los pacientes diabéticos, sobre todo los diabéticos de larga data, pueden comenzar a tener retinopatía, es decir, disminución de la agudeza visual, y sobre todo nefropatía, es decir, disminución de la función renal. Al tener retinopatía y estar hablando, por ejemplo, de un adulto mayor diabético, cuando va a ver la dosis de la insulina y no ve bien, se puede equivocar y se puede colocar mucha más insulina de la que necesita. Y esto es súper frecuente. Uno a veces puede pensar, pero oye, ¿cómo se colocó 40 unidades si lo que necesita son 10 unidades de insulina? Y es súper frecuente y por eso lo menciono. A veces subestimamos lo más tonto y resulta que es lo más frecuente. Y lo otro es que, por ejemplo, los pacientes diabéticos de larga data comienzan a tener daño renal y esto hace que los medicamentos comiencen, a ver, un término pudiera ser como acumularse o recircular en la sangre porque lo que debía eliminarse en 24 horas no se elimina en 24 horas. Entonces tú, por ejemplo, te tomas 5 miligramos de un medicamento y resulta que al día siguiente tienes que tener 0 miligramos de ese medicamento porque lo depuraste. Pero un paciente con una falla renal no elimina los 5 miligramos completos. Supongamos que elimina 3. Al día siguiente, cuando te vuelves a tomar los 5 miligramos, no tienes 0, tienes los 5 que te tomaste más los 2. Entonces el medicamento se va acumulando y esa acumulación de medicamento puede hacer que tú a futuro generes una hipoglicemia, ¿ok? Entonces es importante saber
el contexto de la persona que hizo la hipoglicemia y sobre todo, lo más importante, que también es frecuente en los pacientes que no son diabéticos y hacen hipoglicemia, la falta de ingesta. Una persona, por ejemplo, que no desayuna, no está acostumbrada a desayunar, por ejemplo, hacer ayunos, no es lo mismo una persona que ya tiene el hábito de hacer un ayuno intermitente a una persona que de buenas a primeras dijo, yo no voy a desayunar hoy. Entonces, claro, esa persona acostumbrada puede hacer una hipoglicemia, pero es simplemente por falta de ingesta nutricional. La Tata dice, mi padre se sintió mareado en la mañana y en la tarde tenía el ojo rojo. Me dijeron que era por la tensión ocular que hay de cierto. Bueno, ahí cuando la persona tiene mareo, hay que descartar, como ya dije, cómo están los valores de tensión arterial, hay que descartar que hay una hemorragia, una emergencia hipertensiva, y sí, ciertamente el ojo rojo es otra emergencia, y esto sí directamente es con un especialista en oftalmología, porque puede ser una hipertensión intraocular, puede ser glaucoma, puede ser un desprendimiento de retina, puede ser muchísimas cosas. Entonces, acuérdense que los síntomas y los signos solamente son manifestaciones de algo que está ocurriendo. Es como la fiebre. La fiebre simplemente nos está diciendo que algo está ocurriendo en el cuerpo. No nos podemos enfocar solamente en la fiebre, sino en qué es lo que está ocasionando la fiebre, en el ejemplo que estoy poniendo. Y en el caso del paciente, bueno, sí, el ojo rojo, hay que evaluar cuál es la causa que está generando el ojo rojo. Y así con todos los síntomas que ocurren, en especial, bueno, por la especialidad, el adulto mayor, muchas veces las infecciones, muchas veces las deshidrataciones se presentan de forma muy diferente a un adulto más joven. Por ejemplo, las infecciones en un adulto más joven hacemos fiebre, hacemos elevación de los glóbulos blancos, de los leucocitos, específicamente de los neutrófilos, hacemos síntomas asociados al área o al sistema donde tenemos la infección. El adulto mayor muchas veces simplemente tiene somnolencia o comienza a tener alucinaciones y resulta que cuando hacemos el examen completo es que tiene una infección subaguda. Héctor Villegas le pregunta, ¿una persona fumadora de cigarrillo puede padecer hipertensión alta? Sí, de hecho es uno de los factores de riesgo de los que llamamos modificables. Una persona puede tener factores de riesgo modificables y factores de riesgo no modificables para tener cualquier enfermedad cardiovascular, no solamente la hipertensión arterial. Por supuesto que nadie puede modificar el sexo, por supuesto que nadie puede modificar la edad, pero sí podemos modificar el cigarrillo, sí podemos modificar el alcohol, sí podemos modificar, por ejemplo, la ingesta alimentaria para que sea disminuida en exceso de calorías, en exceso de carbohidratos, y por supuesto que también podemos modificar el estilo de vida, que no sea un estilo de vida sedentario, sino que por el contrario hagamos actividad física para disminuir esas placas de colesterol y esos niveles elevados de colesterol que nos pueden generar la hipertensión arterial. ¿Cuáles son los valores normales para una persona que es de tensión baja, tanto para la alta como para la baja? Ok, si los valores normales son 120/80, podemos hablar de 110/70 o de 100/60. Yo tengo pacientes de 100/60 y están perfectos sin ningún síntoma. Siempre hay que estar pendiente de cuál, y que la persona tiene que saber cuál es su tensión normal, porque quizás yo me la mido hoy, nunca me la he medido antes, me siento mal, tengo 110/70, puedo pensar, tengo la tensión baja, pero resulta que no, es porque no desayuné y mi tensión de toda la vida ha sido 110/70. Es importante saber cuál es la tensión de cada quien, y si con esa tensión yo me siento bien, pues nos quedamos tranquilos, así sea 100/60. Bien, Duque Migdalia le pregunta, bendito día, Yeru, mi tensión es alta desde hace 15 años y tomaba losartán de 100 miligramos, pero ahora la tengo baja y tomo 25, solo en la noche. Bueno, eso es muy válido. No sé qué edad tiene la señora. No dice su edad. Ok, Migdalia, sí. tu edad. Eso es muy válido y es muy frecuente en el adulto mayor que uno progresivamente tenga que ir disminuyendo las dosis, porque por lo mismo que conversé del daño renal, que podemos comenzar a tener todos a medida que envejecemos, y hayan la necesidad de ir disminuyendo las dosis, y bueno, uno lo que hace es reajustar hasta el momento en que entonces no vaya a producirme una hipotensión que más bien me vaya a generar un malestar en la persona.
Junilde pregunta, mi esposo es hipertenso y tiene tratamiento que le mantiene la tensión bien, pero dice que siempre tiene dolor de cabeza. El perfil 20 le salió bien, ¿qué será? Bueno, hay que ver cuál es la tensión bien a la que le estamos llevando con ese tratamiento médico. Podemos entonces asociar, si de repente es que le estamos bajando mucho los valores de tensión, pudiera estar asociado, o incluso, bueno, habría que ver los electrolitos, habría que ver mucho todo el contexto del paciente. La Tata dice, buen día, sufro del síndrome de la bata blanca. Cada vez que acudo al médico me toman la tensión al entrar y al salir del consultorio. La primera tensión alterada y la segunda bien. Sí, porque ya después se relaja. Relájense, relájense. La tensión, un mal en mi vida desde Ocumare del Tuy. ¿Cuántos dientes de ajo al día para bajar la tensión alta? Paolucci. Ok, con los dientes de ajo, y eso también es una pregunta súper frecuente, las personas se toman los dientes de ajo sin saber que eso es un anticoagulante natural y que nos puede entonces generar microhemorragias y sobre todo fragilidad capilar a estas edades del adulto mayor, y comienzan entonces a aparecer esas manchitas por microhemorragias. Y es porque uno pregunta y resulta que la persona tiene la costumbre de tomarse un dientico de ajo para controlarse la tensión, y lo que está es entonces anticoagulándose. Ay, no. Paolucci, ya escuchaste. Soy hipertensa fuerte. He tenido 2 episodios muy fuertes. Uno hace 3 años, mi tensión alta subió como a 260 y la baja en 140. Tuve vómitos, me oriné y perdí la noción de las cosas. Y hoy en día nunca recordé lo que pasó en los días de crisis. Bueno, tuvo 2 episodios fuertes. Sí. ¿Y Pudo qué edad haber tienes? sido- Parece que te veo jovencita, Erika. Esto puede, ¿de qué edad? ¿O la tensión no tiene edad? No, porque de hecho hay una hipertensión arterial que es primaria o esencial, que puede dar en pacientes muy jóvenes, que normalmente es porque tienen un daño renal, o hay que buscar incluso otras causas. Pero sí es cierto que a medida que envejecemos, a medida que cumplimos años, vamos a tener más predisposición de sufrir de hipertensión arterial por la rigidez arterial y por todos los cambios cardiovasculares. Bueno, hubo un entrevistado, un testimonio que hicimos de post-COVID, y él decía, yo sufría de la tensión alta y después del COVID se me arregló mi tensión. Y pasa también lo Y contrario. pasa lo contrario. Mi papá convulsionó y habla con la lengua trabada y a veces está bien. ¿Qué le está pasando? Es hipertenso de 87 años. Sí, hay que hacer un estudio de imagen cerebral porque hay que evaluar que haya habido algún evento isquémico asociado a una emergencia hipertensiva y que haya quedado como secuela la disartria o la afasia, que es esa dificultad para hablar, y bueno, hay que entonces de ahí actuar en consecuencia. ¿Es verdad que si uno tiene la tensión alta puede salir una mancha en la vista? Por lo menos a mí me siento una siempre que tuviera como que tuviese una mosca, dice. Sí, porque una de las arterias que más se enferman o que más se alteran con las emergencias hipertensivas son las arterias de la retina. Así como, por ejemplo, en los casos de diabetes mellitus, en los casos de hipertensos de muy larga data o de emergencias hipertensivas, las arterias se colapsan y entonces podemos comenzar a tener visión borrosa e incluso podemos comenzar a tener amaurosis, que es la pérdida abrupta de la visión. Uy. ¿Un desorden tiroideo puede producir crisis hipertensivas? Sí, totalmente. ¿El medicamento para la tensión se puede tomar en la noche? Sí. Sí, te lo puedes tomar en la noche. Igual hay que recordar que no es regla. Ajá. Lo que para una persona es bueno tomárselo en la noche, para otras personas es mejor tomárselo en la mañana. No somos iguales y eso yo se lo enfoco y se lo digo a cada rato a mis pacientes. Incluso a mí misma, todos los días me digo, no tratamos enfermedades, tratamos personas con enfermedades. Todo el mundo es diferente y todo el mundo amerita un tratamiento y unas condiciones distintas. Iris pregunta, ¿todos los dolores de pecho están asociados a la tensión, doctora? No, pueden estar asociados a tensión, pueden estar asociados a otro síndrome coronario, por ejemplo, o a otra enfermedad cardiovascular, pero también puede ser un dolor osteomuscular, las que llamamos las costocondritis, que afectan los nervios intercostales, y el dolor se asemeja mucho al dolor precordial.
Sin embargo, hay unas características que son diferentes para el dolor coronario, ese dolor de corazón o de tensión, y al dolor, por ejemplo, osteomuscular. Son diferentes. Bueno, Ahí tiene características diferentes. Ya sabes, Iris. Aquí me trajo Sí, este esto kit. que quedó pendiente con el tema de la hiper o de la hipoglucemia, Ajá. este equipo, bueno, es el glucómetro. Esto es indispensable que la persona lo tenga en casa, la persona que es diabética, porque esto va a hacer los controles y sobre todo los pacientes que comienzan a tener un diagnóstico de diabetes mellitus, es decir, que tienen una enfermedad de novo o de reciente diagnóstico. Esto es indispensable porque nosotros usualmente comenzamos a pedir controles en ayunas previos a las comidas y luego a ciertos horarios, de forma entonces de saber con qué valores la persona amanece, con qué valores la persona tiene la glicemia antes de comer y en la noche, ¿ok? Entonces esto tiene el aparato que es el glucómetro, tiene las cintas reactivas que se colocan en el glucómetro. Esto es súper fácil de manejar, cada equipo es por supuesto diferente, se coloca en el equipo y enseguida él va a marcar para colocar la gotica. ¿Cómo extraemos la gotica? Con las lancetas, abrimos el lápiz, colocamos la lanceta, esto tiene que estar estéril siempre, esto se abre, se rompe, colocamos y hacemos una presión, pinchamos. Siempre es importante también mencionar que por el dorso del pulpejo, es decir, a los lados, hay menos inervaciones nerviosas, por lo tanto el pinchazo duele menos que si lo hacemos en el pulpejo, en el centro. Entonces colocarlo de lado, colocamos la gotita y ahí entonces nos da la medida. Lo que hacemos es registrarlo y avisar.